York para recibir este premio, pues que obviamente es fruto de pues todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto de mi parte personal como también la del despacho, ¿no? Claro, por supuesto. Y déjame recibir también vía telefónica a nuestro colaborador queridísimo, que además nos resuelve mil y un circunstancias, el licenciado Juan José Rojas, abogado litigante, catedrático. Juan José, qué bueno que podemos estar contigo, aunque sea vía telefónica. Siempre es importante tenerte acá. Hola, Marcela, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Y bueno, y empecemos. Miren, a ambos les digo, acá ya tengo una lista larga de casos y quisiera irme directamente a ellos, pero antes poner como un contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación al juicio de ambos de la reforma laboral y las reformas que hemos experimentado, porque no ha sido una, a lo largo de los últimos años, y cuáles serían los términos en que la ley coloca las relaciones laborales y cómo se protege a los trabajadores? Pepe, empezamos contigo. Sí, muchas gracias, Marcela. Pues mira, como sabemos, hubo una reforma, la más importante fue en el 2019, que cambió el sistema de impartición de justicia, en donde ahora ya no existen como tal las juntas de conciliación y arbitraje, ya todo se dirime, se resuelve mediante los tribunales laborales. Es algo muy importante que la gente tiene que saber. Aún hoy en día todo el mundo llega y me dice, oye, voy a ir a demandar a la Junta de Conciliación, etcétera. Creo que es importante que ya nos quitemos este estigma de que tenemos que ir a la Junta de Conciliación. Ya no es ir a la Junta de Conciliación. Lo que cambió fue que ahora los trabajadores, antes de que inicien un juicio ante un tribunal laboral, tienen que agotar una instancia conciliatoria ante una autoridad que se llama el Centro de Conciliación Laboral. Antes de que ellos vayan a juicio, tienen que ir a atender eso. Es como una oportunidad que tienen para llegar a un arreglo entre ambas partes. Si es que ya no se arreglan las dos partes, trabajador y patrón, se les emite una constancia que se llama constancia de no conciliación. Con esa constancia de no conciliación ya pueden ir a demandar ante un tribunal laboral. Eso es lo que cambió principalmente con la reforma del 19, y hemos visto, aquí tengo unos datos que ahorita les voy a compartir, cómo hemos avanzado significativamente en la resolución de los conflictos laborales. Juan José, déjame preguntarte algo. Las circunstancias que estamos viviendo, el estrés y la presión de las empresas ante la aplicación de los aranceles, pero también ante una situación económica que venimos arrastrando de tiempo atrás, ¿facilita o entorpece las relaciones laborales? Fíjate que es una excelente pregunta, porque sí, ciertamente la reforma laboral lo que vino fue a solucionar una serie de problemáticas que padecíamos con un modelo de hace más de 70 años, ¿no? El modelo de las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora, justo como comentaba mi colega, pues son más bien los centros de conciliación, tanto en lo local como en lo federal, quienes en primera instancia tratan de resolver, de conciliar a las partes para llegar a una negociación, y la mayoría de los asuntos ahí concluyen, para luego dar, si no se llega a un arreglo, pues bueno, ahora sí puedes tocar puerta ante el tribunal, ya sea local o federal, para poder plantear tu problema. De tal suerte que para el mundo de las empresas ha sido, me parece positivo esta reforma, porque ahora lo que se busca no es tener juicios pues muy largos, muy dilatados, o procedimientos. Recordemos que anteriormente el procedimiento ante la Junta no era en sí mismo un juicio, sino era un proceso administrativo, porque la Junta dependía del Estado, es decir, dependía de los gobiernos estatales, hablando del fuero común, pero del fuero federal pues había las juntas federales de conciliación. El hecho de que se haya pasado a la competencia a un órgano jurisdiccional pues también posibilita la imparcialidad, posibilita que estemos, digamos, respetando más el marco del Estado de Derecho, etcétera. Para las empresas ha sido positivo en ese tenor, es decir, de poder llegar a arreglos, acuerdos sin tener que gastar tanto, sin tener que erogar gastos o mantener a un despacho o quizá a un abogado para atender el asunto de manera indefinida. Pero sin embargo esta reforma, como bien apunta mi compañero, en 2019, pero es parte de una serie de reformas que han venido a instaurarse en nuestro país. Por ejemplo, los aumentos de los salarios mínimos, el tema también de las vacaciones que se incrementaron. Muy probablemente el próximo año ya tengamos la reducción de la jornada laboral.
la reciente reforma al artículo 29 del Infonavit. Entonces, ha sido toda una serie de reformas que, si bien han ayudado a los trabajadores y las trabajadoras para incrementar sus ingresos, y eso también se ha visto reflejado en la salida de la pobreza de millones de personas, que no es por los apoyos sociales, sino es por toda la reforma que se hizo en materia laboral y que ha influido en el poder adquisitivo de los trabajadores. Para las empresas ha sido complejo, y más para las empresas que son pequeñas empresas, que constituyen el 95% de las empresas de nuestro país. Ha sido muy complejo poder solventar todo este tipo de garantizar estos derechos, porque han tenido que contratar más personal, han tenido que robustecer sus departamentos de recursos humanos, y han tenido que hacer una serie de estrategias para poder cumplir con lo que manda la ley. Claro, por supuesto. Nada más una precisión. Yo creo que sí, la reforma laboral, el aumento a los salarios mínimos, etcétera, ha contribuido a la salida de la pobreza de muchos mexicanos. Pero los programas sociales, por supuesto, que han contribuido también a ello. Y ya es otra cosa si realmente recibir más ingreso quiere decir salir de la pobreza, porque pues hay que gastar más en todo. Entonces, como que ahí la balanza ya no está tan pareja, Juan José, pero ese es otro tema y lo abordaremos en otro momento. Pepe, ¿cuáles son los principales conflictos laborales que con todo y reforma se presentan hoy en día? Sí, abundando lo que dijo Juan José, justo como comentaba anteriormente, primero tienes que ir tú a una instancia conciliatoria. Es interesante el porcentaje porque el 80% de todos los situatorios que llegan, de las pláticas conciliatorias que llegan, se resuelven ahí. O sea, ya solamente el 20% de la totalidad de quejas que llegan ante el centro de conciliación pasan a juicio. Entonces creo que eso habla de que es algo pues muy bueno que se instauró en el 2019, en el que ya el centro de conciliación pues sí dirime bastante de los conflictos laborales. Por ejemplo, actualmente sacaron el INEGI los datos del año pasado de cuántas controversias, conflictos laborales se presentaron. Por ejemplo, en el centro de conciliación laboral, 484,000 controversias, de los cuales 46% se radicaban básicamente por retiro voluntario, o sea que ambas partes están de acuerdo en retirarse y firmar un convenio de terminación. El 35% una indemnización, o sea, hace que, bueno, me corriste injustificadamente, dame mi indemnización correspondiente a 3 meses o lo que se llega a negociar en el centro de conciliación, y el otro 15% es por terminación de contrato. Eso por lo que hace el centro de conciliación laboral. Ahora, ¿qué pasa con las demandas, no? Ya este 20% que queda se refleja en 95,226 conflictos de trabajo que se presentaron durante el año 2024. De esos también se incluye lo colectivo, que son el tema de huelgas y demás, pero es alarmante también el número porque 99,9% de eso, Marcela, es conflicto individual. O sea, la mayoría son demandas individuales, conflicto entre trabajador y patrón. El 0.1% solamente colectivo. O sea, temas de emplazamientos a huelga, titulares de contrato colectivo de trabajo. Entonces, básicamente, estos 95,000 demandas que hubo en el 2024 son estrictamente en materia individual. ¿Qué motivos generaron estos conflictos de trabajo? 57,9%, la mayoría, más de la mayoría, despido injustificado, ¿no? La típica, oye, me corriste sin justificación alguna, pues te voy a demandar ante el tribunal laboral, ¿no? Otros que son pues revisión de contrato, oye, firma de contrato, terminación de contrato por rescisión, es el 35,6%. PTU, 2,8%. No me pagaste utilidades, pues págamelas, me las debes. Eso es el 2,8%. Violaciones de contrato, 2,2%. Y riesgo de trabajo es algo muy mínimo, pero 1,5%. Otro dato alarmante es que del 2023 al 2024 aumentaron las demandas laborales en un 20%. Bastante. Estábamos hablando en el 23 que se presentaron 70 y tantos mil demandas, ahorita son 95,000. Entonces aumentó en un 20%. Pero estas demandas están relacionadas con despidos individuales o con despidos colectivos, con cierres, por ejemplo, de empresas. Individuales. Juan José, ante esta circunstancia, déjame preguntarte algo. ¿Cómo está en este momento la vida sindical? Y vamos que en este instante aquí en La Laguna hay mucho cuestionamiento hacia una agrupación sindical que ha sido señalada de muchas cosas que no tienen nada que ver con la protección a los trabajadores. Cuéntame, por favor, Juan José, ¿qué papel juegan los sindicatos en este momento en torno a la resolución o la posible generación de conflictos laborales?
Bueno, fíjate que en el tema sindical hemos tenido en los últimos años una reforma muy interesante en cuanto a la libertad sindical, justo con la reforma del modelo laboral en 2019, que buscaba o busca fortalecer la democracia sindical, la justicia laboral, la negociación colectiva. Es por suerte que en nuestra región tenemos varios sindicatos, entre ellos el que hace referencia, pero también otros que dependiendo de la industria, dependiendo del trabajo que está desempeñando, pues se debe de contratar a un bueno, no contratar, bueno, sí, se debe de tener relación con un sindicato con el objeto de regular las relaciones laborales desde el ámbito de lo colectivo. Me ha tocado estar de cerca en algunas empresas con las negociaciones con algunos sindicatos. Ha sido positivo. También he participado en reuniones en donde los trabajadores pues tienen que hacer estas votaciones que antes eran en lo oscurito, que ahora son un poco más transparentes, en donde sus votos son libres, son secretos. Y eso ha facilitado de alguna manera el que los representantes sindicales o la adhesión a un sindicato en particular pues sea de una manera más transparente. Sin embargo, pues en el tema de México tenemos décadas con una forma de hacer sindicalismo que no propiamente ha sido democrático y transparente. La reforma ha ayudado para poder desempolvar el tema, para poder transitar por un mejor camino. Sin embargo, las prácticas de corrupción, las prácticas antidemocráticas, las prácticas de no dar la información adecuada siguen estando enraizadas en el proceder de los sindicatos de nuestro país, de tal suerte que eso pues sí termina afectando a los y las trabajadoras, porque muchas de las veces sus derechos laborales se ven negociados por las cúpulas de estos sindicatos, por los representantes sindicatos, sin verdaderamente pues escuchar, ¿no?, a los y las trabajadoras. También en el mundo del derecho laboral, algunos procesos, por ejemplo, para terminar las relaciones laborales colectivas, pues es necesario acudir a un tribunal para que la pueda autorizar. Es decir, un sindicato no podría ponerse de acuerdo con una empresa y decir, vamos a cerrar la empresa, ok, vamos a liquidar a todos. Claro, es una negociación, pero esa negociación tiene que ser autorizada por un tribunal, en este caso el Tribunal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México. Ese tribunal es el que debe de escuchar mediante un procedimiento especial si efectivamente se están cumpliendo con los derechos laborales, si no hay renuncia de derechos por parte de los trabajadores y si efectivamente la empresa encuadra en alguno de los supuestos señalados por el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que en base a eso se va a terminar ya el contrato colectivo. Vino a suponer esta reforma tanto en el aspecto interno de los sindicatos que tuviera mayor transparencia, democracia, etcétera, pero también en el aspecto procedimental vino a suponer un cambio, porque entonces ahora hay procesos muy específicos en la Ley Federal del Trabajo para poder autorizar lo que se hace en el sindicato en cuanto a las relaciones laborales de los trabajadores. Desde mi punto de vista, considero que hay más herramientas para las empresas para poder negociar esos contratos. No necesariamente se tiene que orillar a la extorsión, a aceptar extorsiones, sino que ya hay caminos en los que se pueden dirimir ciertas controversias con los sindicatos. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, el tema de la cultura sindical en nuestro país es un tema de muchas décadas, es una manera muy arraigada de trabajar, en donde no necesariamente la transparencia y la democracia estaba presente. Uh-huh. Muy bien. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Pepe, si tuvieras que hacer una lista de cuáles son las situaciones más frecuentes que se dan en las relaciones laborales, porque ahora se ha integrado algunos aspectos como el acoso sexual o como esto que yo no sé si llegue a ser un conflicto o no, pero que finalmente está ahí, la renuncia o el despido silencioso, donde el trabajador se quiere ir pero no se va y donde el empleador quiere que se vaya y no lo corre. Entonces, ¿cuáles son estos conflictos? Sí, básicamente, como lo mencionaba anteriormente Marcela, pues todo gira en torno al conflicto típico que es el de un despido injustificado o el de una renuncia forzada por parte del empleador. Eso es lo que básicamente rige los conflictos laborales en su totalidad.
Sí es importante mencionar que tanto del lado patronal como del lado del empleado, pues existe una cultura también del lado del empleado, pues que si ya no quiero estar en el trabajo, pues sí busco a lo mejor el hecho de que me paguen mi indemnización y me quiero salir para que tenga mis 3 meses y mis 20 días por año, etcétera. Y por parte del patrón es también esa idea que tienen de, oye, pues ya no me está latiendo mucho cómo está haciendo su trabajo, lo está haciendo de manera ineficiente, no está operando de manera correcta, lo quiero terminar, pero pues tampoco le quiero pagar los 3 meses y los 20 días por año, cuando en teoría pues sí se los tienes que pagar, porque como tal, el mal desempeño de un trabajador pues no es una razón justificada para terminar la relación laboral, ¿no? Entonces, eso es... A ver, otra vez, barajéamela más despacio. ¿El mal desempeño de un trabajador no es motivo suficiente para despedirlo? En primera instancia, no lo es, Marcela. Si tú no haces el trabajo deseado por el empleador, no es una razón justificada por el jefe del trabajo para terminarlo. Puedes ir construyendo el caso, haciéndole ver que pues está haciendo mal su trabajo, que firme un acta administrativa en donde digas, oye, te dije que hicieras esto y no lo hiciste, fírmame de recibido y que estés enterado de que no lo estás haciendo, y así construyes tu caso. Pero sí, a primera instancia, que yo le diga a un trabajador, oye, está despedido por un mal desempeño o porque no me está gustando cómo está haciendo el trabajo, es injustificado. Entonces, ahí está como la mayor problemática que existe, ¿no? Eso, y yo pondría en segundo lugar el tema del trabajo extraordinario. O sea, sí también el patrón abusa bastante de los trabajadores para que laboren más de su jornada laboral habitual, y eso ya se ha visto... Sin pagarle horas. Sin pagarle horas extras. México es el país que más horas extras paga en cuanto a la normativa. O sea, sé que, como sabemos, te pagas 2 horas, pagas doble las primeras 9 horas y a partir de las 9 horas a la semana pagas triple. O sea, eso es mucho en cuanto a lo que le debes de pagar, pero es el país que menos las paga. O sea, el artículo te dice, pagas esto, es mucho, pero México no las paga. Entonces, eso es lo que yo creo que son las dos problemáticas más importantes, más recurrentes. Juan José, antes de irnos a la pausa comercial, te quiero preguntar, lo que se ha obtenido en el término de las reformas laborales, ¿tiene que ver con las exigencias de Estados Unidos y la firma del tratado, el Telecán? Por supuesto, o sea, con el TEMEC, de hecho, dentro de sus apartados venía la reforma en materia laboral para una mayor competitividad. Por supuesto, tiene una relación estrecha con el Tratado de Libre Comercio. Todo el tema de derechos humanos y de garantizar derechos tiene que ver con previamente con acuerdos comerciales. O sea, está íntimamente ligado el tema de los derechos humanos con estos acuerdos entre diferentes naciones. Lo vemos en la Constitución de la Unión Europea, lo vimos en México en el 94 cuando se creó, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. De tal suerte que sí tiene una relación totalmente estrecha. ¿Por qué? Porque había, el conflicto de que México no tenía canales adecuados para dirimir controversias entre los empleadores y los trabajadores. Muy bien. Por acá nos dicen, y antes de irnos a la pausa, despedir a un trabajador nunca está justificado por ley. Se lo tienes que pagar porque no hay manera de despedir a nadie. Lo que la ley omite es que nadie despide a un trabajador que trabaja. Esto no, o sea, ¿todas las de ganar las tiene el trabajador? En su mayoría sí, porque la carga de la prueba la tiene siempre el patrón. Entonces tú como patrón tienes que ir construyendo las razones justificadas por las cuales quieres terminar la relación laboral con tu empleado. Una vez que tengas ya eso construido, pues sí puedes, con las suficientes pruebas, argumentar que es una causal justificada para terminar la relación laboral. La Ley Federal del Trabajo te lista ciertas causales en su artículo 47, en el que pues tú como patrón sí puedes terminar con causa la relación laboral, pero son solamente ciertas acciones que tú las puedes ejecutar. Entonces sí, generalmente quien la lleva de perder es el patrón si no tiene un caso bien fundado. Manuel, el auditorio siempre es muy generoso y muy noble y nos han mandado una cantidad importante de casos a resolver en función de este tema. Yo creo que lo vamos a estar viendo, pero ojalá y que la gente se anime a llamarnos si tiene alguna situación relacionada con conflictos laborales. Sí, exactamente. De hecho, ayer nos hacían llegar algunos casos en Actualidades que tienen que ver con falta de pago, ¿no? En una empresa era de seguridad concretamente, pero constantemente se nos hacen llegar
justamente casos así de problemáticas que tendría que atender tanto la Secretaría del Trabajo Estatal en algunos casos, como la Profedet en otros, algunas instancias, algunos casos que ya están en el Centro de Conciliación Laboral. Entonces, le estaremos dando salida. Si tienen algún tema en particular, algún caso que amerite una asesoría directa, una orientación, pues háganoslo saber, aprovechando la presencia de Pepe y de Juan José. 8717-110260 el teléfono, el WhatsApp 8717-361799, y por ahí por la transmisión de Facebook a través de la página Noticieros GREM, allí mismo, si así lo desean, porque algunos casos prefieren que haya un cierto anonimato, ¿no? Pero si desean poner ahí mismo en el live el caso, con todo gusto. Claro. Muy bien, pues vamos a la pausa y regresamos. Hoy hablamos de conflictos laborales y hablamos con dos expertos de expertos, el licenciado José Sesma Hernández, especialista en Derecho Laboral, y el licenciado Juan José Rojas, abogado litigante, catedrático y colaborador de Contextos. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Y bueno, creo que podemos empezar a darle curso a todas estas preguntas específicamente que nos han hecho. Gracias, y acá también tengo alguna otra. Si quieres, empezamos con esto porque desgraciadamente en la plaza, en los municipios de la comarca lagunera, este caso se está presentando de manera frecuente. ¿Qué pasa si tu trabajador lo encuentras y le levantas un acta por consumo de estupefacientes? ¿Es justificante de despido? Sí, totalmente. Es una de las razones por las cuales podemos desvincular a un trabajador. Obviamente hay que hacerle la prueba correspondiente de alcoholimetría para que en efecto pues sepamos que sí está con cierto nivel de alcohol en su sangre, si o no de es algún alcohol, estupefaciente también, para que le hagan la prueba. Pues en este caso sería sanguínea, para que pues se determine que tiene X estupefaciente en su sistema, que se haga por un médico certificado que pueda realizar esa prueba, para que así yo, en su momento en que el trabajador no acepte que pues se tiene que ir de manera justificada, lo puede acreditar ante un tribunal laboral, ¿no? Que en efecto pues sí se le hizo la prueba, se acreditó que se había drogado y que así llegó al centro de trabajo, y con eso pues ya podemos tener suficientes elementos para poder rescindir la relación laboral. ¿Y en ese mismo instante no se puede rescindir el contrato de trabajo? Sí, totalmente. Ahí yo
una vez que haga todas esas pruebas, ese mismo día, yo le digo, oye, pues incurriste en esto, esto y esto, es una causa justificada para terminar la relación laboral, aquí está tu aviso de rescisión, te lo entrego aquí mismo. No, que no quiero firmar, bueno, está bien, yo te estoy avisando, este es tu último día, sí o sí, te vas y yo, este aviso, como no me lo quisiste recibir, lo voy a ir a presentar ante el tribunal laboral para que ellos sepan y ellos te notifiquen a tu domicilio. Juan José, ¿y no hay este espíritu de poder ayudar al trabajador a que salga adelante de su adicción? Es decir, que haya alguna responsabilidad del empleador para que se trabaje en función de que recupere su salud mental y emocional. Pues bueno, muchas empresas lo que realizan son estas jornadas de salud que incluye algunos estudios clínicos para saber pues, cómo están los trabajadores, también para que ellos sepan el estado actual de salud. Y sí, yo conozco algunas empresas que justo lo que hacen es apoyar en este sentido. Sin embargo, también el valor, digamos que la relación entre la productividad es importante, porque pues muchas de las veces estas personas que lamentablemente tenemos una problemática muy fuerte en la laguna en el tema de las adicciones, influye en la productividad de la empresa. Entonces, en algún momento la empresa pues ya no se encuentra con la posibilidad de poder mantener a ese trabajador a pesar de que no está trabajando, no está rindiendo lo suficiente, no está siendo productivo, y pues bueno, debe de venir pues la rescisión de la relación laboral. No es una obligación exclusivamente de la empresa, sí tiene que colaborar en cuanto a campañas de concientización, de salud, etcétera. Sin embargo, no es una relación que le toque resolver a la empresa, sino más bien a las instituciones de salud y al Estado mismo. Pero sí toca que la empresa tenga que ser empática, que la empresa pueda realizar estos estudios de manera preventiva, que hable con los trabajadores, que trate de llegar a un arreglo. Porque lo cierto también es que en la región de la Laguna, Marcela, existe una rotación de personal impresionante, particularmente en algunos giros. De tal suerte que algunos empleadores se ven en la necesidad de seguir, de seguir empleando a estos trabajadores a pesar de estas circunstancias y de ese modo pues darle seguimiento al tema de la adicción. Pero hay algunos casos, y lamentablemente cada vez más, que pues la adicción, por ejemplo, al cristal o algún otro tipo de estupefacientes, que lo que hace es que la persona realmente pues no esté en condiciones de trabajar. Muy bien. Sí, algunos de los casos que nos han hecho llegar aquí, una persona nos dice, soy discapacitado por accidente de trabajo, una persona que perdió las 2 piernas, que trabajaba en un negocio de compraventa de chatarra y fierro viejo, laboró allí por casi 7 años. Él dice que sus empleadores argumentan que él dejó el trabajo, ¿no? A pesar de que fue una discapacidad por accidente donde perdió las 2 extremidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Esta semana tuvo la segunda audiencia. Pepe. Bueno, Sí. en ese Adelante, Adelante, quiera. Juan José. Juan José. si esta persona estaba, si tenía seguridad social y fue un riesgo de trabajo, pues indudablemente tiene derecho a una pensión porque no va a poder ya trabajar. El instituto le tiene que hacer la valoración correspondiente. Sin embargo, si esta afectación no se derivó de un riesgo de trabajo, pues lo que tiene que resolver primeramente, en primera instancia, es el instituto. Debe atenderlo principalmente y luego ya valorar si efectivamente hay un tipo de incapacidad para el trabajo, ya sea temporal o definitiva. Si es temporal, pues el máximo son 2 años, en el cual se le va a seguir pagando su salario, pero si es definitiva, la empresa no está obligada a indemnizar. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque es una causal de la terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Solamente está obligado a pagar las partes proporcionales de esta persona, a reserva de que la persona tuviera más de 15 años trabajando en la empresa, pues ahí la antigüedad se le tendrá que cubrir. Pero el hecho de que haya una incapacidad permanente otorgada por el instituto, eso no obliga al patrón a que tenga que indemnizar como si fuera un despido injustificado. Sí a pagar las prestaciones que por ley tiene derecho el trabajador, más la antigüedad en caso de que tuviera más de 15 años, pero en ningún momento la ley señala la obligación de indemnizar. Y este tipo,
bueno, Pepe, Sí. ibas a sumar algo. Sí, solamente sumar a lo que decía Juan José. Estoy hablando desde la perspectiva de que el trabajador esté inscrito en la seguridad social. Ajá. Porque también existe la otra vertiente que es que no estuviera inscrito en la seguridad social. Y eso es la mayoría de los casos de México porque es un país que vivimos en la informalidad laboral 100%. El 55% de los trabajadores están en la informalidad laboral. Si así no fuera y no estuviera inscrito, pues eso sí implica un mayor riesgo para el patrón porque las indemnizaciones que tienes que pagar cuando no está inscrito en seguridad social son inmensas. La más grande sería, en este caso, como es una incapacidad permanente total, porque esta persona ya no puede caminar como tal, de pagar 1,095 días de salario. Entonces, pues sí, es un mundo. Entonces, creo que también es importante concientizar a que sí los empleadores inscriban a sus empleados a la seguridad A ver, social. nada, ¿no? nada Claro. más para aclararlo súper bien. O sea, si tú contratas a alguien y tiene un accidente de trabajo en tu empresa y no está dado de alta en el seguro o la circunstancia que atraviesa es como este caso, ¿cuánto es lo que tienes que pagarle? 1,095 días de salario. 1,095 días de salario. Es correcto, es un mundo. Entonces, pues es el mayor temor de los empresarios y lo que yo siempre como abogado, patrono, recomiendo a mis clientes es inscríbelos al IMSS. O sea, nadie nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Y más si estás en una empresa en donde Claro. hay factores de riesgo. A lo mejor si es un trabajo de escritorio, pues es diferente, ¿no? Los riesgos son menores. Pero si estás contratando a alguien que va a prestar servicios que implican un cierto riesgo en el que pueda caerse de la escalera, en el que pueda operar una máquina que le pueda quitar un brazo o una pierna, etcétera, pues sí, es indispensable que tengan seguridad social. Este tipo de negocios, ¿qué tanto ofrecen la seguridad social? Compraventa de chatarra y fierro viejo. Generalmente no te ofrecen No, seguridad ¿verdad? social. Es un tipo de Y negocio. eso que son negocios que dejan mucho, ¿eh? Sí. Y si lo ofrecen, bueno, lo que hacen es te inscriben al IMSS, pero te cotizan con el salario mínimo. nada más. Esta es otra parte Ese es otro que, punto, que sí. nos están preguntando. ¿Qué sucede cuando el empleador me inscribe con menos de lo que gano? Porque me dice que me va a dar la diferencia a mí personalmente. Claro, hay veces que eso también viene por parte del empleado. Es importante que tengamos nota porque el empleado dice, oye, pues me inscriben con el mínimo, no más para que tenga mi seguridad social y vaya aportando en mi Afore, etcétera, pero pues los impuestos también están duros. Entonces yo prefiero mejor que me pagues más efectivo y no tengo ningún inconveniente, pero ahí el patrón ya debe perder porque los derechos de los trabajadores, como sabemos, son irrenunciables. Entonces, pues tú como patrón no puedes aceptar esa petición que te hace el empleado. En caso de que se acredite que en efecto tú lo inscribiste a Seguridad Social con un salario menor, pues puedes hacerlo ver eso ante un tribunal laboral y ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y tienes que pagarlo retroactivo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando te dicen, págueme las vacaciones y las trabajo? ¿Eso sí se puede? Las vacaciones como tal no se pagan, se disfrutan. Eso también hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, yo tengo derecho a tomar X número de días de vacaciones al año, que el primer año son 12 días, por ejemplo. Esos 12 días yo te los tengo que dar como patrón, tú tienes que disfrutarlos y te los pago. Pero si tú decidiste por esta percepción errónea de que no quieres tomar vacaciones para que te las paguen a final de año, yo ahí sí le puedo decir con toda la pena, decir, oye, tú no quisiste disfrutarlas, ese es tu problema, no te las tengo que pagar. O sea, no Sí. tengo que pagar 12 días adicionales Exacto. cuando tú no las disfrutaste. Que eso es lo que te piden hacer. O sea, que les pagues 12 días adicionales porque van a trabajar sus vacaciones. Es muy típico eso que pasa con las trabajadoras del hogar, ¿no? El famoso paguen mis vacaciones, ¿no? Eso siempre pasa y es un concepto que se debe de quitar. O sea, las vacaciones son para disfrutarse y para que te vayas a vacacionar o a descansar y esos días son con goce de sueldo. Ujú. Sí, a eso se refiere cuando se dice vacaciones pagadas, ¿no? Es correcto. Que tomas los días con goce de sueldo, no que te las vayan a pagar por los días Así que no es. tomas. No es como un aguinaldo extra o algo Ajá. que se paga Pues adicional. así lo ven. Exacto. O sea, uno no tiene la obligación de pagarle eso. No. O sea, si tus días, vete de vacaciones. Y te lo pagados. Ajá. Sí. Y te pago tu prima vacacional. Eso sí se paga. La prima vacacional, sí. que es el 25% de las vacaciones que tienes derecho al año, se paga. Y el espíritu de esta prima vacacional es para que tú como trabajador tengas algo extra para llevarte a tus vacaciones. Tienes 12 días de vacaciones al año, te doy yo, patrón, el 25% para que tengas algo más. Ahí sí, eso sí se paga. Y ese es el espíritu de esta muy bien. prima vacacional. Ujú, muy bien. Acá, bueno, dos que tienen que ver con un problema parecido. Mi jefe nos debe pagar nuestro sueldo los sábados, y es miércoles y no nos ha pagado. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué no nos pagan? Y a las empresas que incurren en esto, ¿quién las vigila y las sanciona? Y lo sumamos a este otro caso que nos llegó también. Somos más de 60 guardias de seguridad que da la empresa una maquila que está
está situada en el Vergel. Y nos dice que no les han pagado el sueldo de la semana antepasada, se va a juntar con la otra y no hemos tenido respuesta. O sea, el problema en estos dos casos es la falta de pago. Juan José, ¿a dónde? Bueno, ¿A dónde van? Ellos tienen la posibilidad de acudir al centro laboral, de conciliación laboral, en este caso local, que está detrás del auditorio municipal en Torreón. Pueden acudir ahí primero para que se asesoren, para que tengan una asesoría totalmente gratuita y puedan llamar al empleador a efecto de que se regularice. Lo inconveniente es el tiempo, porque imagínense ustedes, bueno, tengo una semana así que voy a ir a citar al patrón. Las citas las están dando dentro de 3 semanas aproximadamente. Entonces, si ya llevo una semana que no me pagan, pues tendría que esperarme 3 semanas más para la cita a efecto de que se pudiera solucionar ese conflicto. Lo que sugiero entonces es, bueno, el camino ese siempre está abierto y siempre hay que agotarlo, pero también podrían contratar, quizás se me ocurre en este momento, algún despacho en donde algún abogado pudiera pues acudir a la fuente laboral para poder hablar con recursos humanos, etcétera, o incluso el propio trabajador, o alguna clínica jurídica que pudiera dar el servicio gratuito para poder atender esta necesidad de acudir a dialogar. El tema del salario, por ejemplo, es incluso un motivo para rescindir la relación laboral, de tal suerte que incluso ellos podrán tener las herramientas para poder acudir al centro y hablar de un despido injustificado. El pago del salario, las modificaciones de la forma en la que se venía trabajando, etcétera, son motivos suficientes para poder presumir de un despido sin justificación. Entonces, imagínense estas 80 personas o 60 personas que no han recibido su pago, pues podrían acudir a alegar un despido injustificado y ya no solamente recibir la semana de vengada, sino también la indemnización que marca la Constitución. Entonces, pues sí es un tema que no debería pasar. Yo siempre lo menciono en las empresas, en las áreas de recursos humanos, que siempre también son áreas con mucho trabajo. Es decir, la nómina se debe de pagar sí o sí el día que es. O sea, no puedes ir un día más, un día menos, a menos de una situación sumamente extraordinaria, que la empresa esté pasando por una situación económica catastrófica, que le hayan embargado las cuentas, etcétera, pero aún así tendrá la obligación de pagar. Pero bueno, se podría entender que la empresa hable con sus trabajadores y diga, oigan, pasó esto, denme oportunidad para también, les voy a pagar. Ok, hablando se entiende la gente, pero si solamente es por un tema de negativa de la empresa, pues hay esos canales que he comentado para que puedan resolver. Tenemos también esto otro, las empresas que se declaran en quiebra tienen obligación con los trabajadores y cómo hacer valer los derechos que tenemos. Claro. Sí, mira, Marcela, eso es un tema controversial porque hay veces que dices, estás en quiebra, pero técnicamente no estás en quiebra. Para que estés en quiebra se tiene que abrir un proceso de concurso mercantil ante un tribunal. Vamos a suponer que ese sea el caso. Es el caso, ahí ya se declara en bancarrota formalmente la empresa. Lo bueno de aquí es que los trabajadores llevan preferencia, los derechos de los trabajadores dan preferencia sobre todas las deudas que tenga el patrón. Entonces, lo primero que tiene que pagar sí o sí es lo relativo a las indemnizaciones de los trabajadores. Ahí les correspondería una indemnización de 3 meses más su prima de antigüedad. Pero bueno, también hay que ver qué es lo que tiene la empresa que pagar, porque no hay mejor defensa que la insolvencia. Exacto, era lo que te iba a preguntar. Ante la insolvencia la ley se rinde, ¿verdad? Sí. No puedes hacer nada. No hay más, o sea, digo, pero, te vamos a embargar y con eso vamos a pagar, se va a rematar y demás. Si pones a nombre de otras personas tus bienes para que no tengas el riesgo de mermar el patrimonio familiar, ¿qué? ¿Cómo le haces? Son simulaciones que se puedan llegar a acreditar en juicio, pero ahí la defensa pues del trabajador, en su caso, de la colectividad de los trabajadores, pues tendría que acreditar que en efecto se hizo esta simulación. Eso si estamos hablando de una persona física. Si es una persona moral, pues todavía es más complicado el acreditarlo, porque no trasciende a la esfera de la persona física lo de la persona moral. O sea, es solamente lo de la persona moral lo que se va a cobrar y ya no trasciende al representante legal, etcétera. Entonces sí es importante que tengamos muy en cuenta esto, ¿no? Es que fíjate, acá también nos están diciendo, hace mucho cerró la empresa donde yo trabajé y dijeron que los activos de la empresa eran nuestros. Nunca nos han dado un 5.
Digo, hay que ver el caso en particular, si es que hubo un juicio en el que se reclamaba el despido injustificado y demás. Hay veces que los juicios se quedan estancados en las sentencias y nunca se ejecutan. Habrá que ver cómo activarlas, ¿no? Pero en ese caso en particular, pues tenemos que atender a los antecedentes y ver si hubo un juicio como tal. Pues si te quedas callado, tampoco pues el patrón te va a dar lo que tú quieres, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, nos dicen, si una empresa entró en proceso de quiebra y finalmente la quiebra se concreta y se establece la existencia de un bien raíz propiedad de la empresa, es el bien del que se dispone para corresponderle a los trabajadores, habiendo quedado establecido ante la Junta de Conciliación que de ese bien raíz se les pagará la liquidación a los trabajadores. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué momento se considera terminada la relación laboral? Claro. Bueno, a partir de que se hace un convenio en ese caso estamos hablando de la Junta de Conciliación, ya no existe como tal, pero ese proceso se abrió ante la Junta de Conciliación, se tiene que hacer un convenio en donde pues se dicte que se le va a otorgar esta cantidad a tal trabajador, esta cantidad a tal trabajador, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se cumplimente ese convenio, se da por terminada la relación laboral. Es probable que en ese convenio pues se haga a fechas anteriores, o sea, hace que se firme hoy en agosto del 25 ese convenio, pero sí poner una cláusula especial en donde se diga que la relación laboral sí concluyó hace un año, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo, desde hace cuánto se presentó esa demanda. Ajá. Acá también ponen, cuando eran juntas de conciliación se autorizaban el pago en plazo, siempre y cuando el trabajador autorizara. Se ponen reglas para este proceso y en caso de no cumplir en la fecha de entrega del pago de una parcialidad se genera un interés o 2 incumplimientos, queda sin efecto el acuerdo, nos dicen. Sí. Actualmente el Centro de Conciliación, que es la autoridad competente en este caso, sí acepta el pago a plazo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. ¿Qué pasa si... ¿Meses sin intereses? ¿Sí? ¿O cómo? O sea, yo te puedo decir, oye, te voy a pagar 100 mil pesos, por decirlo así, te voy a pagar los primeros 50 hoy mismo y te voy a estar pagando 25 mil pesos en un mes y otros 25 mil pesos en otro mes. Se puede hacer eso. Queda a veces a criterio de los centros de conciliación. Por ejemplo, en Ciudad de México sí lo permiten. Lo que sí pasa es, llega el último día en el que me tienes que pagar los últimos 25 mil pesos, no me pagaste, se abre una pena convencional que generalmente va de un salario diario por cada día que no me pagues. O sea, hace que si tardas de pagarme una semana, pues me tienes que pagar una semana de mi salario hasta que vayas cumpliendo. Oye, así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa hoy en día en la práctica. Ajá, pero ¿pueden diferirte la indemnización, el pago de la indemnización durante un año? Que te digan, en un año te voy a terminar de pagar la indemnización porque te estoy despidiendo porque ya no quiero que estés en mi empresa. ¿Puede ser que un año? Eso sí lo hacen de manera privada, Marcela. O sea, si haces un convenio de terminación privado sin que intervenga la autoridad, pues lo podrías llegar a pactar así. Sí creo que es un abuso y el trabajador generalmente no lo debería aceptar. Ahí me ha tocado a mí negociar 3-4 meses aproximadamente. La autoridad yo creo que de tajo te diría una manera, pero sí están abiertos a escuchar respecto a un plazo decente, ¿no? Sí. Y obviamente con los argumentos válidos que exponga el patrón, claro, del por qué no pagar. Juan José, como el caso que te compartí hace días, ¿no? Que además de querer diferirle la indemnización, le estaban obligando a firmar un contrato de confidencialidad ya una vez despedido para que no se contratara en otra empresa de un ramo similar. ¿Cómo? No, eso es totalmente ilegal. O sea, incluso podría firmarlo si quisiera, pero no se podría aplicar en dado momento, porque se están violando y renunciando a derechos laborales. En cuanto al tema de los plazos, si bien es cierto, no está regulado como tal que nos diga la ley, tienes derecho hasta 5 mensualidades, ¿no? Eso no está regulado. Sin embargo, recordemos que el tema de los acuerdos, o sea, de la terminación de relación laboral mediante un convenio de terminación, está sujeto a lo que digan las partes. Pero también el conciliador o la conciliadora debe de estar ahí para garantizar que no se renuncien derechos y que no haya un desequilibrio de poder que de por sí existe entre la empresa y el trabajador. Y por eso coincido en el tema de que por lo regular siempre es te pago dentro de 15 días, dentro de un mes, cuando son cantidades muy grandes, ¿no? Uh-huh. Pero el trabajador podría incluso negarse y podría decir, no, yo no acepto a plazos, yo necesito el dinero ahorita, porque la lógica de la indemnización de los 3 meses justo es para que el trabajador tenga lo suficiente para poder vivir mientras consigue su empleo. Uh-huh. Entonces,
se perdería esa lógica si yo aceptara una liquidación a un año. ¿Por qué? Porque me estás dejando con muy pocos recursos en este momento de vulnerabilidad de mi vida, mientras consigo otro empleo que sea estable, con las mismas características, etcétera. Entonces sí se puede, siempre y cuando sea un acuerdo de las partes, y si no llegara a ese acuerdo podría no aceptarse y se tendría que ir a un proceso ahora sí judicial mediante la constancia en la conciliación. Me voy a ir súper rápido porque ya tenemos 30 segundos. ¿Qué pruebas se deben de presentar para denunciar acoso laboral? Pueden encontrar, por ejemplo, grabaciones, audios, testigos, correos electrónicos, etcétera. Y el tema del acoso laboral implica una sanción mayor para el empleador, son 20 días por año, Bien. Además de la indemnización de los 90 días y demás prestaciones. Déjenme otro. Trabajo en una empresa donde varios compañeros sospechamos que el jefe se mete sustancias en horas laborales. Se retira al baño y cuando regresa viene con los ojos chiquititos. Habla bien, coordina bien, responde bien, pero sus ojos lo delatan. Pues hay que... Pues ahí nada. No hay nada, digo, a menos que el jefe sea un empleado, pues también Claro. le pueden coordinar esa queja ante recursos humanos, pero pues sí, no hay mucho más que hacer. Sí, exactamente. Bueno, se nos quedan más. Sí. Pero ahorita viene Manuel Blanco al contexto de recursos humanos, igual y con él los desahogamos también. Exactamente. Bueno, estuvieron con nosotros el licenciado José Sesma Hernández, del despacho, socio del despacho Sales en Boyoli, especialista en Derecho Laboral. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros y por tomarnos la llamada cada vez que necesitamos. Mi querido Juan José Rojas, abogado litigante, catedrático, amigo entrañable de este espacio de contextos, muchas gracias por tomarnos la llamada hasta donde esté. No sé dónde estás ahora, si del otro lado del mundo o dónde, pero gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Gracias. Son las 8:30. Gracias a Rogelio Vázquez. Pasamos el mensaje a nuestros invitados y lo que nos dice también. 8:31, vamos a la pausa, regresamos. Escuchas Contextos.